Bueno, entonces, nuestra clase de hoy se llama progresión de la información. ¿Ya? Esa es nuestra clase de hoy. Ahí vamos a ir viendo qué es la progresión y todo. Pero antes de eso, vamos a denominar nuestros objetivos. Es decir, qué es lo que queremos alcanzar y qué es lo que queremos lograr con esta clase. En primer lugar, tenemos el objetivo de comprender y analizar la progresión de la información dentro del texto. Vamos a ver aquí lo que es progresión de la información, a qué se refiere, con qué trabaja, qué es lo que yo necesito saber de esto, si obviamente está ligado con alguna de las otras cosas que vimos anteriormente, o etcétera, ¿ya? Y obviamente toda esta progresión está dentro de un mismo texto. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que el texto tiene diferentes partes, que también lo sacamos a relucir en la clase anterior? Bueno, en esta también lo vamos a relucir. Vamos a ver la palabra, luego vamos a ver la oración, y así sucesivamente para ir avanzando para comprender un texto completo. Nuestro segundo objetivo, ya cuando sabemos nosotros lo que es la progresión, qué es lo que necesitamos, en qué nos ayuda, para qué sirve, vamos a ver los distintos tipos de progresión temática. La verdad, en la teoría hay bastantes. Creo que casi hay unos 15 o unos 10, pero hay algunos que no se usan mucho, que son como para un tipo de texto en específico. Pero en cambio en esta clase nosotros vamos a ver 4. Vamos a ver 4 tipos de texto, los vamos a analizar, los vamos a comprender, vamos a hacer ejercicio de ello y vamos a ir viendo cómo nos puede ayudar para después hacer una pregunta de comprensión lectora que es propiamente tal de la prueba. ¿Ya? Y aquí hay un tercer objetivo que es aplicar esto, que yo siempre les pongo un objetivo que es de aplicación, que es decir, todo lo que nosotros vimos lo vamos a aplicar en ejercicio. Entonces, para ese objetivo número 3, que se me olvidó ponerlo acá, vamos a necesitar la guía de apoyo número 4, que yo se la envié al WhatsApp, donde yo les dije un ejercicio. Ahora, no es fundamental, o sea, no es como lo más importante que hayan hecho la guía, se la hicieron genial, maravilloso, pero por lo menos que ya le hayan echado una ojeadita, que hayan visto de qué se trata, qué tipo de ejercicio vamos a hacer, y así, ¿ya? Bueno, ya teniendo en claro cuáles son los objetivos que vamos a trabajar, les recuerdo que cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier apreciación o comentario me lo pueden decir por micrófono, que es lo ideal para mí, para yo poder hablar con ustedes. Y si no, si le incomoda o etcétera, también pueden hacer sus comentarios o consultas al chat, ¿ya? A lo largo de la clase yo voy a ir preguntando, sobre todo cuando vemos los tipos de progresión, voy a ir preguntando así como muchas veces si se entendió o no, porque hay algunas partes que son un poquito enredadas, ¿ya? Porque es materia que no vemos hace tiempo, ¿ya? Entonces ahí cuando yo les pregunte, ojalá me puedan decir si de verdad se entendió y si algo de verdad no se entendió o tienen alguna duda, agradezco mucho que la puedan hacer para yo poder resolverlo, ¿ya? Porque todas las progresiones, si no entendemos, por ejemplo, la primera, nos va a costar mucho poder entender la siguiente, ¿ya? Bueno, dejando en claro eso, tenemos que tener en cuenta que para entender una progresión vamos a nacer de lo que es el texto propiamente tal. Entonces tenemos un texto y recordemos que ¿qué es un texto? Es un conjunto de enunciados organizados. Ahora, ¿cuáles son esos enunciados? A eso nos referimos con las oraciones, ¿ya? Las oraciones que nosotros, vamos a ponerle ahí la O, son las oraciones, vamos a ponerle un punto ahí, son las oraciones que nosotros vemos en el texto. Es decir, un texto tiene palabras, esas palabras se juntan y esas palabras juntas hacen una oración. Y el texto es muchas oraciones juntas, oraciones de mucho tipo. Oraciones importantes, oraciones que dependen de otras, oraciones que se están complementando, oraciones que funcionan juntas al mismo tiempo y si no, ninguna de las dos se entiende, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ir viendo cómo es la relación de esas oraciones, cómo las oraciones se van complementando entre ellas, o se van diferenciando, o se van subordinando, y todo aquello, ¿ya? Pero obviamente cada oración va a tener su propio objetivo. Cada oración va a cumplir una función y va a cumplir un papel o un rol dentro del mismo texto, ¿ya? Pero obviamente lo importante que tenemos que tener en claro es que para nosotros entender este conjunto de enunciados organizados es que todos van a estar en ese orden, todos van a estar en ese texto por un tema,
el tema global, que es el tema del texto, porque acordémonos que yo les dije que cada párrafo puede tener su tema y cada párrafo también puede tener su idea principal. Eso es obvio. Pero siempre va a haber un tema global, es decir, para que el párrafo del 2 al 10, cada uno ya tiene su tema central, cada uno tiene su idea principal, todos ellos están juntos y están reunidos, es decir, se sentaron en esa mesa, se sentaron en ese texto por una razón. ¿Y cuál es esta razón? El tema global. El tema global les ayuda y más que ayudar, como que les ordena qué función cumple cada tipo de información en cada párrafo. ¿Ya? Igual vamos a ir viendo qué tan importante es poder recordar siempre este tema global a lo largo de la lectura del texto y no dejarlo de lado. Bueno, en base a este tema global, en el cual se plantea una serie de ideas que constituyen un planteamiento central. Es decir, el tema global, nosotros sacamos un planteamiento central. ¿Qué quiere decir eso? Que del tema central nosotros sacamos una idea principal. No me acuerdo si fue acá, o no me acuerdo en qué curso fue, mi memoria no es muy buena, pero hay gente que me decía de que es muy difícil sacar la idea principal de un texto, que cuesta un poco, que hay veces que vemos que toda la información es importante y que cuesta mucho ver qué es lo principal, qué es lo más importante. Hay que tener siempre en claro que el tema global es lo primero, es el inicio, es el origen. Yo no puedo sacar la idea principal si yo aún no sé cómo identificar el tema central. Si yo aún no sé cuál es la temática de ese texto, es decir, en base a qué se está escribiendo, poder sacar la idea principal es mucho más complicado, es mucho más difícil. Ahora, hay gente que lo puede hacer porque sacar el tema global ya lo tiene como muy estructurado dentro de la mente cognitiva del lector. Pero cuando nosotros estamos iniciando en esto de la comprensión lectora propiamente tal, y no una lectura banal como hace la mayoría de las personas, sino que el analizar y evaluar el texto, lo primordial, lo fundamental, es poder identificar el tema global. ¿Ya? Yo no puedo, ¿cómo se llama?, empezar con demás cosas si aún yo no puedo localizar eso. Tengo que aprender a identificarlo, a interpretarlo, a analizarlo, porque desde el tema global se van a hacer muchas preguntas, y de diferente calibre y también en diferente perspectiva. Bueno, después de que yo ya sé que obviamente un texto tiene muchas oraciones juntas, pero que todas ellas están organizadas en base a un tema global, ¿cómo se llama? El planteamiento central. A ver, Cristian me dijo, si no me equivoco, creo que la profe Brenda nos dijo que la idea principal estará casi siempre al inicio o al final. Sí, es muy raro que la idea principal o el tema central esté al medio. Es muy raro, pero puede pasar, ¿ya? Y lo ideal, o sea, para que un texto sea netamente coherente, o sea, que se entienda, tiene que estar al inicio. Pero hay algunos textos que les gusta como jugar con la información, que les gusta como, no sé, hacer como un parafraseo, una comparación, y decir, yo por qué estoy leyendo esto, qué va, y después voy al final del texto y digo, wow, ya, todo lo que me dijeron era por esto. Todo lo que me dijeron como que lo decían por tal cosa. Y ahí vemos que en ese tipo de texto, la idea principal o el tema central está al final, como para hacer un tema de énfasis, como de cierre, ¿ya? Pero aún así, yo creo que hay que tener en cuenta que la variabilidad de los textos va cambiando rotundamente. O sea, si nosotros vemos los tipos de textos que se escribían, no sé, hace 10 años, eran de una índole. Todos seguían una misma estructura, o todos seguían los temas que estaban en boga, o sea, los temas de contingencia, y ahora la realidad es otra. Hay otros temas de interés, hay otra perspectiva de los lectores, los escritores también han cambiado, y lo que igual quiere hacer la nueva prueba de comprensión lectora es que los textos que ustedes vayan a leer no sean tan antiguos, o que no sean ajenos a su realidad, que sean temas que ustedes conocen, o que han vivido, o que deberían conocer, para la edad que tienen ustedes, y que obviamente responden a la realidad de la contingencia de su espacio personal, bueno, o espacio compartido, mejor dicho. Entonces, quizás puede ser, tampoco es como muy obligatorio, es que nos encontremos con un texto que tenga la idea principal al final, ¿ya? Entonces nunca hay que confiarnos
que siempre está al inicio, porque hay algunos lectores que, o sea, algunos de ustedes, no digo de este curso, sino que así como incluso yo lo he visto como con otros alumnos en otros cursos, que siempre se intentan, ¿cómo se llama?, enfocar a que la idea principal siempre está al inicio, o que el tema central siempre está al inicio. Y eso no, el tema y la idea principal siempre puede estar al inicio o siempre puede estar al final, va a depender del texto, va a depender de cómo lo quería hacer el autor. Pero nosotros no conocemos al autor y la verdad no vamos a conocer casi nunca a los autores que por lo menos la ex PSU trabajaba, porque la mayoría o ya son muy viejitos o ya están muertos. Pero sí podemos comprender cómo lo quiso ordenar, sí podemos comprender de qué quería escribir o cómo era su postura, cuál era su objetivo. Eso lo podemos comprender en base a la lectura comprensiva. ¿Ya? Así que eso que les dijo la profe Brenda es súper fundamental. Puede estar al inicio o puede estar al final. Es muy raro que esté en el medio, pero uno vaya a saber qué tipo de escritores hay hoy en día y qué tipo de texto van a poner en la prueba de comprensión lectora. Pero vean que hay dos posibilidades como más recurrentes, o al inicio o al final. Nunca se queden solo con el inicio, también vean si está en el final. Y la idea principal y el tema central es lo que nace. O sea, todo va a nacer de algo. Todo tiene un origen. Y ustedes tienen que ver que toda la información que dice nació de algo. ¿Ya? Vamos a la segunda. Este esquema corresponde a una coherencia global. ¿Ya? Es decir, la forma en que la idea en su conjunto establecen un solo planteamiento en torno a un tema. Ay, me fui de palo. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente los textos van a tener ordenados estos enunciados, pero los van a tener ordenados en base a una estructura específica, que son las que vamos a ver en la progresión. Ahora, esa estructura específica va a decir que, por ejemplo, no sé, un tema se va a seguir y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Por ejemplo, yo empecé hablando del agua y voy a seguir hablando, no sé, de las características del agua, no sé, pues, de los componentes del agua, o etcétera, ¿ya? Pero puedo tener otro tipo de texto que el tema, por ejemplo, puede ser Shakespeare, ¿ya? Yo hablo de Shakespeare, y después hablo de la vida de Shakespeare, y después hablo de los libros de Shakespeare. Y en todos esos libros que yo mencioné en ese texto, por ejemplo, elijo uno, y en el siguiente párrafo ya no hablo de Shakespeare, hablo del libro. Hablo de por ejemplo, cuándo fue ese libro, de qué se trata el libro, y ahí vemos que ya no solo hay un tema en ese texto, hay dos temas. Uno es el autor y el otro es el libro del autor. Y alguien me puede decir, pero profe, ¿sabe qué? Hay más, por ejemplo, en el texto hay 3 párrafos que habla de Shakespeare y hay, no sé, 5 párrafos que habla del libro. Eso no quiere decir que el libro sea lo más importante solo porque tiene más párrafos. No va a ser lo más importante porque tiene más información, no. Ese libro es un subtema que nació de otro, y ese texto tuvo ese orden para plantear el tema en base a lo que quería lograr ese texto, ¿ya? Que hay veces que algunos lectores creen que, por ejemplo, porque hay más información de algo o de cierto tema, va a ser como lo más importante. No. Eso no significa que sea lo más importante. Generalmente, la idea principal, si por ejemplo está al inicio, va a ser una oración o 2 oraciones, y todo lo demás va a ser otra cosa. Pero todo eso, todo lo demás, nació en base a las 2 primeras oraciones o a las 2 últimas oraciones. ¿Ya? A eso se refiere con que cada texto tiene su propio planteamiento. Puede ser un texto muy ordenado, que siempre hablemos de lo mismo, o puede ser un texto que junte 2 temas, o hasta juntar 4 temas, también puede pasar, o que comparen 2 temas, y que los dos temas sean importantes igual, que ninguno sea más importante que el otro. Entonces, eso también pasa. Aquí, entonces, lo importante acá es que tengamos en claro que cada párrafo va a modificar al anterior, estableciéndose distintas relaciones semánticas o referenciales. ¿A qué nos referimos con que? Disculpen que me tiene mal la alergia del invierno. ¿A qué nos referimos con que los párrafos modifican al anterior? Significa que obviamente un párrafo va a condicionar al otro. Por ejemplo, imaginemos que estos 3 son un texto.
aquí nosotros hablamos del tema global, y del tema global nosotros sacamos la coherencia, y de la coherencia imaginemos que nosotros sacamos otra cosa. Se van a dar cuenta que cada uno de los párrafos va a modificar al anterior. O sea, porque aquí se habló de algo y aquí se habló de otro. Obviamente se van a complementar y van a crear una relación. Pero aún así, si veo que la información fue variando, la información fue cambiando y ya no va a ser exactamente lo mismo de lo cual yo hablé. ¿Ya? Y lo último que tenemos que tener en claro es que los párrafos, por su parte, replican esta estructura global. Ahí. Por ende, la relación entre enunciados y la forma en que progresa conforman una idea central del párrafo, la cual puede estar o no explícita. Que esto es lo importante, que nosotros entendamos que cada párrafo es un mundo. Cada párrafo tiene su idea, tiene su tema, tiene su información, tiene su objetivo, pero aún así no hay que olvidar que lo más importante va a ser la idea central. Y que generalmente nosotros siempre, o sea, bueno, ustedes que hacen la prueba, siempre van a preguntar en la prueba cuál es el objetivo del texto o cuál era la intención del autor, qué título le pondrías al texto. Entonces todo eso va en base a lo grande, porque no muchas veces preguntan por la idea principal de un párrafo, sino cómo se relaciona con el otro, o qué se quiso decir ahí, o preguntan algún hecho específico de un párrafo. Pero generalmente cuando hablamos de la estructura entera, la estructura global, siempre preguntan en base al texto completo. ¿Ya? Pero es que no me ha llegado ninguna, ¿cómo se llama esto? Ninguna solicitud de Jeremy, no me ha llegado nada. Porque todos los que llegan así como tarde, o se caen y después se paran, me llega la notificación acá arriba, pero de él no me ha llegado nada. ¿No se habrá confundido del link de la clase anterior con la de esta? Ah, bueno, pero si entra yo lo acepto el tiro, si aquí arribita me sale como la notificación de que él quiere entrar y yo lo acepto el tiro. Ya, vamos a continuar. No me acuerdo qué clase fue porque mi memoria es súper mala. O sea, por lo menos en temas de nombre soy súper mala. O en temas de tiempo también. No me acuerdo en qué clase fue, pero estoy segura que fue al inicio, una de las primeras clases, una de las primeras 3 o las primeras 4, que nosotros vimos cómo nosotros tenemos que enfrentar la lectura para poder conservar esta coherencia de comprensión. Tenemos 3 partes. En primer lugar, tenemos la prelectura. En segundo lugar, tenemos la lectura intensiva o lectura analítica, que creo que así lo pasamos nosotros. Y la tercera es la... ¡Ay, qué horrible ese tren! Y la tercera es la lectura evaluada, cuando yo ya hice todos estos dos y termino en esta. ¿Ya? Vamos a recordar esto un poquito porque yo necesito que se termine esa lectura como plana. No, yo, o sea, porque yo igual lo pasé y tuve hartos compañeros en el colegio que lo hicieron y la verdad, cuando he trabajado con otros cuartos medios he visto que siempre pasa, que uno lee el texto y que se va al tiro a las preguntas. Se va uno lo lee una vez y digo, ya, lo leí, listo, ya sí, ya entendí y listo. Y me voy al tiro a resolver las preguntas. Y en esas preguntas, uno como que está así como, ay, ¿dónde leí esto? O sí, creo que puede estar por acá. O, ¿y dónde dijeron esto? Y esto lo dijeron. Como que uno empieza como esos vacíos del lector, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo puedo no tener esos vacíos? ¿Cómo yo puedo ver si de verdad comprendí un texto? Lo siento. ¿Cómo puedo ver yo de verdad si, ¿cómo se llama? Si yo eh, comprendí ese texto. Tengo que hacer esta lectura. Ahora, si usted tiene otra lectura que obviamente le funciona, también sirve. Pero lo importante es que nosotros no nos enfrentemos de lleno a las preguntas sin haber comprendido el texto antes. Que no nos, ¿cómo se llama? Nos vayamos en forma directa a las preguntas si no evaluamos el texto, si no nos autopreguntamos si ya lo comprendimos. Porque es muy, ¿cómo se puede decir esto? Raro que yéndonos a las preguntas
sepamos al tiro la respuesta. Obviamente no, porque uno se demora en cada pregunta. Pero yo considero, en la mayoría de los colegas, cuando enseñamos comprensión lectora, creemos que lo primero que ustedes tienen que hacer es relacionarse con el texto, antes de ir a las preguntas, ¿ya? Hacer una primera lectura, luego hacer una segunda lectura donde ustedes van a poder generar ideas, generar relaciones, generar interpretaciones, poder sintetizar, poder resumir, y cuando usted ya a través de todos esos ejercicios, obviamente en ese tipo de pruebas mentales, después se vaya a las preguntas. Porque quizás le haga una pregunta de aquello que usted ya hizo. Como usted ya, por ejemplo, ya sintetizó y le hacen una pregunta de síntesis, usted ya lo hizo ya. Ya va a ser mucho más fácil, porque obviamente va a entender el texto. Ya, vamos a, como eso diría esto, recordar lo que vimos de la estructura de la lectura con la información. Porque es importante recordarla. La primera prelectura, lo importante es que vamos a hacer una ojeada. Yo aquí todavía no leo el texto, no sé de qué se trata, no sé cuál es la idea principal porque no lo he leído, pero puedo hojear el título, puedo hojear la extensidad del texto, puedo ver quién es el autor, que siempre sale bajito generalmente, puedo ver, por ejemplo, si es un fragmento o es un texto completo, puedo ver si tiene subtítulos, puedo ver si tiene palabras destacadas o en cursivas o subrayadas. Y también, en base a toda esa ojeada, yo puedo generar una hipótesis de lectura. Decir, por ejemplo, a qué tipo de texto voy a leer, cuánto me voy a demorar, qué es lo importante que observe, cuáles son los párrafos que necesito tener más atención porque son más largos, etc. Y yo ahí ya empiezo mi relación con el texto, y ya me preparo para poder hacer esa lectura, que generalmente cuando están en la prueba, ustedes ven el texto y solamente dicen, ay, es cortito, bien, o no, ah, es largo, pucha la cuestión, porque es largo. Y eso es como, esa es como la ojeada que se hace. Obviamente no todos lo hacen, pero hay un número importante que esa es como la ojeada que realizan en la prueba. Y yo también le hice como que solamente uno ve el texto y es como, pucha, ¿por qué es tan largo el texto? Y eso es todo. Y como que uno ya se desgana, pierde el ánimo y ya no quiere leer el texto. Pero lo importante es que hagan este tipo de ojeo, que intenten crear una hipótesis, ver si van a leer un cuento, y ya si se equivocaron, por ejemplo, ustedes creían que iban a leer un cuento, y no, no era un cuento, por ejemplo, era, no sé, una novela, ¿ya? No importa, pero por lo menos se dan cuenta que no estaban tan alejados, que ya más o menos sabían lo que iban a leer, o algo así. Entonces, ahí obviamente ya empieza nuestra relación con el texto. Ya, ¿cómo se llama? No, no es un ser ajeno. Luego que nosotros ya hicimos esa prelectura, ya hicimos esa ojeada, vamos a la lectura intensiva, que esta es la parte como más fundamental, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí yo ya esa relación que yo empecé, la intensifico, ¿ya? Yo aquí, ¿qué puedo hacer? Puedo interpretar la información que leí, puedo inferir la información que leí, puedo relacionar los párrafos o los enunciados, puedo sintetizar, y obviamente en base a todos estos ejercicios que yo hice, ¿qué necesito generar? Una idea global. Porque si yo ya en base a todo esto genero una idea global y soy capaz de poder descubrir qué es lo que se quería decir acá, de todo el texto que leí, usted ya lo entendió. Usted cuando descubre qué es lo más importante del texto, significa que usted ya lo entendió, ya lo comprendió, y no tiene que sacar otra idea, o sea, ya no tiene que como cranearse tanto la lectura, porque significa que usted ya comprendió lo que leyó, ya lo entendió, ya sabe de qué se trata, cuál es la información que le importa, la que menos le importa, etc. ¿Ya? Y lo último, cuando usted ya tiene una vista panorámica, es decir, panorámica se refiere a que usted ya ve todo lo que tiene el texto, vamos a evaluar si, por ejemplo, usted lo va a relacionar con su conocimiento del mundo de lector, ¿ya? Va a poder hacer evaluaciones, o sea, esto es lo ideal como dentro de la lectura de muchos textos, pero como esto es en base a una prueba de comprensión lectora, usted tiene que relacionar esto con las preguntas.
en esta parte recién usted va a ir a leer las preguntas, ¿ya? Va a ver qué se le va a preguntar, qué le va a evaluar, qué tipo de preguntas le van a hacer, todo. Pero hasta aquí, usted todavía no leía las preguntas, sino que recién en esta parte. Usted tiene que hacer idealmente todo esto para poder recién ir a ver qué tipo de preguntas se le van a dar para el texto que usted leyó, ¿ya? Ahora, lo ideal es que usted todo esto lo haga en un cuaderno en un inicio, lo haga en una hojita, vaya rellenando un texto, para que ya con el tiempo, porque todo esto es práctica, vea que la comprensión lectora después todo se hace mental, que usted el inferir o el interpretar, el relacionar, el sintetizar, el resumir, el analizar, ya es parte de usted, ya es parte de su mente de lector, ya no va a ser tan complicado y va a ser algo familiar para usted, va a ser algo conocido, porque yo lo he hecho 1000 veces con diferentes textos, entonces con un nuevo texto y es como que, ya sí, voy a hacer lo mismo de siempre. Entonces ya no va a necesitar el subrayar tanto, ya el rayar, quizás para algunas personas sí porque les gusta, muy aceptable, pero sí va a poder ser capaz de hacerlo mentalmente. ¿Ya? No es que uno lo haga mentalmente de lleno de una y listo. Pero empezar con el lápiz, que es lo ideal, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ver este pequeño ejercicio que está acá, ¿ya? Para esto necesito... ya. ¿Se acuerdan que al inicio de la clase yo les que recordáramos esa clase de niveles de texto, de que obviamente todo un texto tiene oraciones, todo texto tiene palabras, ¿ya? Entonces, aquí yo les dejé una oración. Esta oración pertenece a un texto grande, ¿ya? Y vamos a hacer un análisis, vamos a explicar todo lo que sale aquí, en base a toda esta oración, ¿ya? Cómo el poder analizar una oración, podemos sacar la idea principal y podemos ver cómo de una sola idea pequeña podemos sacar muchas más ideas, ¿ya? Vamos a leer primero la oración. Él dice, el acto de leer correctamente implica una serie de procesos complejos al que el lector debe realizar conscientemente. ¿Cómo inferir? ¿Ya? Vamos a recordar materia de básica, no me acuerdo qué niveles de básica, pero vamos a recordar que tenemos un sujeto, ahí está la raya, así que tenemos un sujeto y que tenemos un predicado. Uy. Y también aquí, acá, tenemos un verbo, que lo voy a anotar hoy. Pues ya, se me perdió el mouse. Ahí. Que tenemos aquí, lo vamos a anotar, ahí. Un verbo, ya. Que ahora estoy usando esto, por eso le dije que esta clase iba a ser como de prueba para ver si me sirve este lápiz nuevo. Entonces aquí tenemos un verbo y vamos a recordar que este verbo es la acción que va a realizar el sujeto y el predicado es lo que va a decir de esa acción que realizó el sujeto. Si se va a dar cuenta de esto, pasamos a esto y de esto pasamos a esto, ¿ya? Entonces, todo esto nos vamos a dar cuenta que hay una oración que es la principal, ¿ya? Hay una oración que es la principal y que obviamente va a ser la parte más importante. Y también vamos a tener una oración secundaria u oración subordinada. ¿Ya? Entonces, nos vamos a dar cuenta que esta oración principal tiene su propio sujeto, que en este caso sería el acto de leer. ¿Ya? Este sería nuestro sujeto. ¿Y qué es lo que hace el acto de leer? Implica. ¿Ya? ¿Y qué implica? Una serie de procesos complejos, ¿ya? Entonces, primero, identifico el tema central, que es el acto de leer, o también lo puedo llamar lectura adecuada, ¿ya? También lo puedo ver como lectura ideal, o lectura, no sé, de diferentes formas, ¿ya? ¿Y qué se dice? Para yo poder sacar la idea, tengo que preguntarle al tema, ¿qué se dice de la lectura adecuada? Tiene procesos complejos,
¿ya? Entonces aquí desprendo lo que se dijo, y esto, en vez de, podría haber puesto implica procesos complejos, pero aquí yo cambio la palabra porque ustedes saben que en las preguntas que ustedes le hacen, nunca sale la misma palabra del texto, siempre son distintas, entonces lo ideal es cambiarlo para poder darle un poco. Entonces, la lectura adecuada tiene procesos complejos, y aquí nos damos cuenta que de estos procesos complejos, yo saco una nueva idea, entonces de este proceso yo me voy para acá, y con este ¿qué? Yo uno otra idea, y esa nueva idea va a tener su sujeto. Esa idea va a tener su propio tema. Pero ese tema va a nacer del anterior. ¿Se acuerdan que yo les dije que un párrafo cambia el anterior? Entonces, aquí nuestro nuevo tema es el lector. ¿Y ese lector con qué tiene relación? Con una lectura adecuada. Incluso yo podría haber sacado como otro tema secundario. De lectura adecuada, así como, no sé, los libros o las librerías, etc. Pero en este caso, este tema es el lector. Y para poder sacar una idea secundaria, ¿qué se dice del lector? Que debe realizar conscientemente procesos complejos, porque obviamente va a estar ligada a lo que se dijo anteriormente. Entonces, de lectura adecuada, yo me fui a procesos complejos, de procesos complejos me fui a lector, y de lector, incluso después me fui a inferir como otro tema. Y ahí se dan cuenta que toda la información está unida. Toda la información tiene una relación. Incluso de este inferir, yo podría haber sacado otro tema, ¿ya? Y quizás, no sé, pues, puedo haber hablado mucho del inferir o puedo haber hablado mucho del lector. Quizás puedo haber dedicado, no sé, 3 párrafos para hablar del lector. Pero eso no quiere decir que el lector sea lo más importante, sino que aquí lo más importante es el acto de leer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque desde este sujeto nació este, es decir, el lector está subordinado al acto de leer. El lector no funciona solo, no se entiende por sí solo, necesita algo que lo ayude, algo que lo tenga en pie. Y ese caso sería el tema central o la idea principal. ¿Ya? Bueno, eso es como lo principal que necesito que vayan recordando. O sea, lo ideal es que yo no quiero que recuerden exactamente lo que es sujeto, que recuerden lo que es predicado, no. Pero que sí se den cuenta que de una simple oración, y esto para mí es una oración corta, toda la información está relacionada. Los signos de puntuación, los conectores, los verbos, la repetición de palabras, ayudan a que nosotros sepamos que hay algo que da inicio a lo demás, que hay algo que es más importante, que es como que esta es la información madre y todo lo demás son las informaciones hijos, que van a estar dependientes de algo, ¿ya? Eso es lo importante que quiero que tengan en cuenta en este pequeño ejercicio que hicimos acá. Vamos a continuar. Formas de progresión. Bueno, antes de ver los tipos de formas de progresión, tenemos que saber qué es una forma de progresión. Ya, entonces aquí me voy a cambiar al destacador. Ahí sí. Tenemos que recordar que, o sea, tenemos que aprender primero qué es una forma de progresión. Primero, si nosotros leemos la palabra progresión, lo primero que se nos debería venir a la mente es progreso, es decir, cambio, avance, ¿ya? O proceso, es decir, que yo no me mantengo estático, sino que yo avanzo. Y puedo avanzar siendo la misma persona en ese proceso, o puedo avanzar cambiando mi forma de ser. O un objeto puede seguir siendo el mismo objeto, o puede ir evolucionando o mejorando. Todos los cambios son distintos y no todos avanzamos de la misma forma. En el texto pasa lo mismo. La información puede ser constante o puede ser variable, ¿ya? Entonces, vamos a ir leyendo. Es posible que el tema de los enunciados se mantenga constante, que es lo que le había dicho, que la oración, que la información se mantenga intacta, es decir, que no sufra cambios drásticos o cambios grandes, o que también vaya variando, es decir, que vaya cambiando y ya, o sea, seguimos hablando del mismo tema, pero quizá nos encontramos con más información, con más subtemas, etcétera. ¿Ya? Pero ahora, no es que un texto, porque por ejemplo sea variante, significa que sea un mejor texto, o tampoco porque sea constante significa que va a ser mejor, no.
sino que aquí todo va a ir en base a la necesidad del planteamiento, es decir, la necesidad y el objetivo que quiera cumplir el autor. El autor verá si pone la información constante o la información variable. Da lo mismo porque él tiene un objetivo claro. Tiene un objetivo claro que tiene que cumplir y el ver el tipo de progresión que ellos van a poner para que se cumpla el objetivo que tienen al inicio. ¿Ya? Ahora, podría haber una concatenación de temas, un paralelo entre dos temas, un desarrollo del tema global, que esos son los tipos de progresión que nosotros vamos a ver, ¿ya? Que son las 4. Vamos a ver cómo los temas se relacionan o cómo un mismo tema puede ir desarrollándose. Lo fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta es que estos enunciados pueden ocurrir un cambio temático. Ya puede haber un cambio de muchos temas, pero eso no quiere decir que la coherencia va a afectar. Es más, si yo veo que, por ejemplo, tengo muchos temas, como en el ejemplo que vimos anteriormente, que teníamos acto de leer, luego lector, luego habilidades del lector, luego, por ejemplo, no sé, libros que deberían leer para generar esas habilidades, todos esos cambios de tema van a ir, obviamente, dentro de una coherencia, ¿ya? Si se habló de muchas cosas, van a ir en torno para que nosotros lo podamos entender. ¿Ya? Ahora, lo ideal es que ustedes no tengan errores de interpretación, que no quede así como una interrogante de ¿habré entendido bien? O esto será, esto no será, no. Que eso es como lo que no debería pasar. Ahora, ¿cómo yo puedo estar seguro de que no interpreté mal la información? O sea, de que interpreté mal la información. Porque usted obviamente la analizó, la comprendió, la trabajó, hablando colegialmente, la manoseó como si fuera esas masas que tienen los niños chiquititos. Mi sobrino tiene una, pero la masa y le da la forma que uno quiere. La forma que usted le da al texto es la forma en la cual usted le ayuda a entenderlo. ¿Ya? Obviamente lo que yo les dije del tipo de lectura es algo que todos lo hagan, pero no todos la van a hacer de la misma forma. Usted tiene que buscar también qué tipo de análisis le ayuda para poder comprender de mejor forma el texto y para que no tenga errores de interpretación y de comprensión. Ya, vamos a ver los tipos de progresión. Cuando terminemos un tipo de progresión, vamos a ver si entendieron bien, si hay dudas, si hay consultas. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer, vamos a leer el texto que está acá. Pero, me adelanté. Lo primero es que esta es la progresión continua. Ahí sí. La progresión continua se refiere a que, por ejemplo, no sé si han visto esos toboganes grandes, así como que son como tubos que tienen los niños chiquititos, que uno se tira, pasa por muchas cosas y termina siempre al final. Y da lo mismo, la persona que se tire siempre va a empezar en el mismo lugar y siempre va a terminar en la misma parte porque no va a haber un cambio. La progresión continua es exactamente lo mismo. Yo empiezo hablando de algo y terminé hablando de eso. No me metí con otro tema, no saqué a relucir más cosas, sino que todo lo que yo dije es en base al mismo tema y a la misma idea. Todo es continuo, todo es derecho, ¿ya? Bueno, teniendo en cuenta eso, vamos a leer este texto, porque no hay mejor forma que entenderlo que aplicarlo. La chinchilla chilena, o chinchilla de cola larga, es un roedor nocturno, herbívoro, que se encuentra solo en territorio chileno. Tiene orejas largas respecto a su tamaño corporal, un denso pelaje y una cola peluda. Este roedor vive en grupos familiares dentro de madrigueras. Ahora, a través del micrófono o a través del chat, díganme ustedes, ¿cuál creen, antes de analizar todo el texto, cuál creen ustedes que es el tema? No la idea, el tema central. Ya ven, ahí Javier me dice chichi, que esa es la chinchilla. Ya, ahí, ya, bueno, yo creo que lo que dijo Javi como lo mismo, ¿no? Bueno, ahí, ya. Bueno, y Cristel igual me dijo la chinchilla. Y bueno, en este caso, nuestro tema es la chinchilla chilena, porque recordemos que hay muchos tipos de chinchilla. Ya tenemos como chinchillas de diferentes países. Pero en este caso estamos hablando de la chinchilla chilena, que es como casi lo mismo, ¿ya? Y vamos a ver qué se dice de la chinchilla chilena. Se dice que es un roedor nocturno, también se dice que es herbívoro,
que se encuentra solo en territorio chileno, que tiene orejas largas, que tiene denso pelaje, que tiene una cola peluda. Y este, que es otra forma de decir chinchilla, este roedor vive en grupos familiares dentro de madrigueras. Entonces nos damos cuenta de que todo lo que se dice es lo que se dice del tema central. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestro... Vamos a bajar esto abajo. Aquí tenemos nuestro tema central, que sería este. Y de aquí nosotros vamos sacando lo que son diferentes ideas. Tenemos esta, que fue lo que se dijo aquí arriba. Tenemos también esta, que es lo que se había dicho, y una y otra vez nos hablan exactamente del mismo tema. Porque ¿qué podría haber pasado? Por ejemplo, aquí cuando dice que, no sé, pues, tiene orejas largas respecto a su tamaño, un denso pelaje, una cola peluda, quizás podríamos haber hablado un poquito en un pequeño, en una oración, en un párrafo, sobre las orejas, o nos podríamos haber hablado sobre en el territorio chileno, que hay otros tipos de animales que viven con ellos, o que viven grupos, o sea, que viven grupos familiares dentro de la madriguera, y quizás se podría hablar cuál es el más importante, o el jefe del hogar, etc. Pero no, en este texto se habló única y exclusivamente de la chinchilla chilena. No se habló de otra cosa que no fuera este tema. Entonces, eso es lo continuo, que simplemente vemos una y mil veces ideas, información, enunciados, que solamente responden a un mismo tema. Ahora, como ustedes están en la media, en especial el cuarto medio, no es muy común que ustedes encuentren un texto completo de progresión continua, ¿ya? Porque obviamente este tipo de texto se lo mostramos a los niños de básica, porque todavía no pueden analizar bien la información. Pero aún así, este tipo de progresión la podemos encontrar en un párrafo. Quizás no en todo el texto, pero sí en un párrafo de definición o en un párrafo de descripción también, ¿ya? Así que eso es como lo más común. Pueden estar en otro tipo de párrafo igual, pero eso sería como lo normal. Así que poder entender cuando la información se repite, es decir, todo lo demás, va en base a un mismo tema. Ahora, yo quiero que ustedes me vean si pueden, o sea, que me digan si pueden generar la idea principal. Obviamente esta idea principal tiene que tener en cuenta que hable sobre el tema y sacar a relucir todo lo que se dijo. En este caso, nuestro tema es chinchilla chilena. ¿Cuál creen ustedes que es la idea principal? Por ejemplo, para sacar la idea principal se diría, ¿qué se dice sobre la chinchilla chilena? Y se dijeron muchas cosas. ¿Y yo cómo puedo juntar todo esto para poder sacar la idea principal? ¿Alguien me podría decir cuál sería la idea principal de la chinchilla chilena? ¿Cómo nosotros podíamos sacar una idea? Bien, Javi, ahí eso sería una buena describir a la chinchilla chilena o descripción de una chinchilla chilena. Y entonces podría ser, vamos a escribirlo acá, descripción, oye, aunque sea un lápiz, igual me cuesta, de la chinchilla chilena. O también lo que había dicho Javi, que es características de la chinchilla chilena. Ya que eso es como chinchilla chilena, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, esta descripción o estas características es todo lo que se dijo acá. Yo junto todo lo que se dijo y lo relaciono al tema central. Y así nosotros sacamos una idea principal. ¿Se entiende más o menos la progresión continua? Esta es como la más sencillita de todas, pero poder entenderla es fundamental para entender las que vienen después. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Se comprende? ¿Sí? ¿El resto? Los espero. Ya, genial. Los demás, Kiara, Cristel, Matías, Romina, Valentina, ¿bien? ¿Se entiende más o menos lo que es la progresión continua? Ya. Vamos entonces
a la siguiente. Nuestra siguiente progresión se llama, voy a cambiar el resaltador, se llama progresión encadenada. ¿A qué se refiere con encadenada? Es que está en cadena. No sé si alguna vez ustedes han visto una cadena, yo creo que la mayoría la ha visto, o sea, es como una cadena, no sé. Pero ¿se acuerdan que las cadenas tienen como un circulito acá? Y está ligada a otro circulito, y está ligada a otro circulito, y así va generando como un hilo, y obviamente para que tiene que haber una unión para el anterior. Pero aún así nos damos cuenta que este que está aquí abajo, para que pueda estar acá, tuvo que agarrarse de otra cosa. Y este que está acá también tuvo que agarrarse de este para poder estar. Pero el primero, el inicio, va a ser ¿cómo se podría decir? El que mantiene en pie a los demás. O sea, el segundo y el tercero están ahí gracias a que el primero los sujetó y gracias al primero el que les dio vida. A eso se refiere encadenada, que todo está encadenado a algo que vino antes, ¿ya? Vamos a leer el texto para después hacer el ejemplo, así como lo hicimos con el de la chinchilla, ¿ya? Ciencias exactas, como por ejemplo la matemática, pueden componerse de varios sistemas exactos, como son la geometría euclidiana, la aritmética, etc. Una característica de un sistema exacto es que en él se definen los conceptos y se demuestran las proposiciones. Las proposiciones demostradas se llaman teoremas. Sin embargo, no es posible definir todos los conceptos y probar todas las proposiciones que forman parte de un sistema exacto. ¿Ya? Primero, ¿cuál creen ustedes acá que es el tema central? Si se equivocan no importa, pero necesito que me digan cuál creen ustedes que pueda ser el tema central del texto. ¿Qué es lo que le da vida a los demás? Bien, Javi, y también Cristel, bien. Ciencias exactas, porque de las ciencias exactas yo hablo de sistemas exactos. Luego, de sistemas exactos, hablo de que una característica de ellos es que se definen conceptos y las proposiciones. Y de esos mismos hablo de que, obviamente, que son parte de un sistema exacto. Bueno, y ahí es lo mismo. Entonces, teniendo en cuenta que aquí tenemos muchos temas, aquí tenemos 4 temas, pero todos están relacionados. En primera instancia, voy a cambiar la visita ahora. En primera instancia, nosotros tenemos acá las ciencias exactas, que sería como nuestro plan número 1, ¿ya? ¿Y qué se dice de las ciencias exactas? Imaginemos, este es nuestro tema 1, perdón, faltó la T. Sería nuestro tema 1, ¿y qué se dice sobre eso? Que componen sistemas exactos, ¿ya? Bueno, y de sistemas exactos yo veo que de este tema lo saco para poder generar otra idea, que es una característica de los sistemas exactos es que se definen los conceptos y se demuestran las proposiciones. Y de este pequeño tema que está acá, los conceptos y proposiciones, yo saco definición de concepto y demostración de proposiciones. Y aquí yo saco, no es posible definir todos los conceptos. ¿Ya? Y incluso aquí yo hablé de conceptos y proposiciones, incluso aquí el texto pudo haber seguido hablando de los conceptos, y de algo que se dijo de los conceptos, yo puedo haber sacado otra cosa, ¿ya? Pero, obviamente, para yo haber hablado de los conceptos, para yo haber hablado de las proposiciones, de los sistemas exactos, hay un inicio, hay un origen, que sería las ciencias exactas, es decir, todo esto nació de lo que está acá. Ciencias exactas hizo que todo lo que está abajo funcionara. Aun cuando en las ciencias exactas no apareció tanto, no está como en casi todo el texto, sino que se habla más de otra cosa, incluso de lo que más se hablan son los conceptos y las proposiciones. Las ciencias exactas son los que le dio el inicio a todo. Ese sería el tema macro, el tema fundamental o el tema principal. ¿Ya? Entonces, ya nosotros conociendo el tema central, ¿cuál sería nuestra idea principal? Que está como bien clarita acá.
¿Cuál creen ustedes que sería nuestra idea principal? Si ya conocemos el tema central. ¿Alguien me podría decir qué es lo que se dice de las ciencias exactas? Esa sería la idea principal. ¿Qué se dice de las ciencias exactas? Ya, bien, ya. ¿Qué se dice de la ciencia exacta? Los sistemas exactos. Y yo poder juntarlo todo en una oración es que las ciencias exactas pueden, o simplemente pongo, se componen de sistemas exactos. Es decir, todo esto es nuestra idea principal. ¿Ya? Porque yo poder identificar cuál es el tema, veo que se dice que pueden componerse de varios sistemas exactos. Y obviamente le fui quitando un poquito de palabras para que no fuera tan larga, pero lo pude haber sacado exactamente igual de haberlo bajado. Y podría haber sido, las ciencias exactas pueden componerse de varios sistemas exactos, o se componen de sistemas exactos. Da igual, cualquiera de las dos funciona. ¿Se entendió? La progresión encadenada, que de uno, o sea, por ejemplo, imaginemos que ciencia exacta tiene 5 partes. Y esas 5 partes yo tomo una, que es sistema exacto, pero este sistema exacto tiene 5 partes. Y de esas 5 partes yo saco una, o sea, saco 2 y hablo de conceptos y preposiciones. Y de esas 2 también puedo sacar una pequeña parte y eso. ¿Se entiende más o menos? ¿Dudas? ¿Dudas, por ejemplo, hasta ahí? Ahí vamos a esperar a sus compañeros para que me digan más o menos si se va entendiendo, si se va comprendiendo, si hay dudas. Ya, genial. Vamos a ir a la siguiente, ¿ya? Igual si tienen dudas de lo anterior, me dicen, no hay problema. Bueno, imaginemos que... otro ejercicio, bueno, sí, no hay problema. Bueno, igual en la parte de los ejercicios vamos a seguir haciéndolo, son como los ejercicios de explicación. Pero igual vamos a seguir haciendo ejercicios al final de la clase y si quedan dudas, hacemos la siguiente, genial. Yo no tengo ningún problema. Ya, imaginemos que esto que está acá no está, porque no sé por qué está acá, debería haber aparecido igual que las anteriores, pero bueno. Aquí nosotros tenemos la progresión por hipertema. ¿A qué se refiere hipertema? Es que nosotros en el mismo texto podemos poner, podemos encontrar muchos temas, ¿ya? Y tampoco es que esos temas uno sea más importante que el otro. Todos son importantes, todos ayudan en la misma medida, todos entregan información en la misma medida, y no podemos poner uno sobre el otro, como por ejemplo nos pasó en la encadenada. Pero como todos son iguales, todos están dentro del mismo saco, hablamos de lo mismo, entonces lo vamos a juntar en algo más grande. Y ese más grande lo denominamos hipertema, que es algo que junta a todos los temas en el cual se habla en un texto, ¿ya? Entonces esos temas no los podríamos como denominar como, ¿cómo se podría decir esto? Como temas como tal. Como ya tenemos un hipertema, sería el tema global y los otros serían como subtemas, pero aún así son fundamentales. Ya vamos a leer este texto para ir explicando más o menos. Que Calígula quiso nombrar cónsul a su caballo, que Dominiciano exigía ser tratado como un dios, que Nerón cantaba un poema épico. El Ilio Persis, mientras Roma se incendiaba, las historias de locura, megalomanía y displicencia contadas por Suetonio en las vidas de los 12 Césares parecen demasiado extremas para ser ciertas, pero lo fueron. Lo que hizo Calígula, Nerón y este otro que se me olvida, Dominiciano, fue verdad. Estaban locos.
Bueno, entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que tenemos a Calígula. ¿Qué se dice de Calígula? Que quiso nombrar cónsul a su caballo. Nuestro segundo tema es Dominiciano. ¿Y qué se dice de Dominiciano? Que quería ser tratado como un dios. Y nuestro tercer tema es Nerón, ¿ya? ¿Y qué se dice de Nerón? Que cantaba un poema épico, ¿ya? Mientras se incendiaba Roma, es decir, o sea, se está incendiando tu pueblo y tú no estás haciendo nada. Todo el pueblo está sufriendo y tú no haces nada. ¿Dónde lo he visto? Siento que lo he visto en otro lado. Bueno, entonces, tenemos a Calígula. Ay, esto... Ahí sí. Ya. Tenemos a Calígula, que sería nuestro... Ahí se me fue. Sí, ahora sí, olvídense de eso. Tenemos a Calígula, que sería nuestro tema 1. Tenemos a Dominiciano, que sería nuestro tema 2. Y tenemos a Nerón, que sería nuestro tema número 3. ¿Ya? Ahora, en ninguna parte nos dice que Calígula sea más importante que Dominiciano o que Dominiciano sea más importante que Nerón. Todos y cada uno de ellos tienen exactamente la misma igualdad. Ninguno es más importante que el otro. Entonces, ¿qué tienen en común ellos tres, estos tres temas? Que eran gobernantes. ¿Ya? Esa es, ¿cómo se puede decir? La característica que los junta. Y incluso aquí en el mismo texto, ¿cómo se llama? Se habla. Historias de la vida de los 12 Césares. ¿Ya? Y los Césares eran los gobernantes, los que gobernaban Roma. ¿Ya? Y ahora necesito juntar algo que simbolice a cada uno de ellos. Calígula lo voy a simbolizar con loco. Dominiciano lo voy a simbolizar con megalómano, y Nerón lo voy a simbolizar con displicente. Entonces, aun cual no ponga Calígula ahí, Calígula simboliza el loco, Dominiciano simboliza esto y Nerón simboliza el displicente. Entonces aquí nosotros saldríamos nuestro tema central, que serían historias de gobernantes locos, megalómanos y displicentes. Ese sería nuestro tema, únicamente nuestro tema. Y si se dan cuenta, ahí no tenemos ningún verbo y no tenemos ninguna acción. Ahora, para nosotros poder sacar la idea principal es, ¿qué se dice de esta historia de gobernantes? Entonces, en vez de decir la historia de gobernantes locos, megalómanos y displicentes, parecen demasiado extremos para ser cierta, en vez de decir todo eso, lo cambiamos y decimos estas historias. O podríamos haber dicho, historias de gobernantes parecen demasiado extremas para ser ciertas. ¿Ya? Y todo lo que está acá, es decir, esto combinado con esto, sería nuestra idea principal. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda ahí? De que obviamente en un mismo texto podemos encontrar muchos temas y ninguno va a ser más importante que el otro y tenemos que juntarlos dentro de un mismo saco, se podría decir. Los juntamos a todos porque obviamente todos son iguales, no tenemos que hacer ninguna diferencia y los vamos a reunir en algo que los junte y obviamente los relacione, que en este caso serían los tres, estos tres eran gobernantes, cada uno también tenía su propia característica, juntamos las tres características y también vemos lo que se dijo sobre ese tema. ¿Se entiende? Este es como uno de los, yo creo que de los cuatro es como el más complicado, porque ahí, por ejemplo, nos damos cuenta, que no me acuerdo que lo había dicho al inicio de la clase, que era lo que le había dicho la profe Brenda, aquí nosotros no tenemos la idea principal al inicio del texto, la idea principal está al final, sino que nosotros hablamos de, imaginemos que nosotros ya, vamos a leer ese texto por primera vez, y decimos que Calígula quiso nombrar cónsul a su caballo, que Dominiciano esto, y que Nerón esto, y yo, no sé, hago una pausa de lectura acá, y yo digo, ¿y qué querrá decir con Calígula? ¿Qué querrá decir con Dominiciano? ¿Y por qué nombra a Nerón? Hasta ahí hay como dudas. Yo todavía no sé cuál es como la base del texto, ¿ya? Pero yo termino de leer todo esto y digo, ah, ya veo por qué dijeron que Calígula hizo esto, que el otro hizo esto y que el otro terminó haciendo esto.
porque los tres estaban en torno a un tema, ¿ya? Y la idea principal aquí la podemos ver al final del texto, que eso es lo que pasa, eso es lo que le decía, que hay algunos textos que como que hacen no sé, pues, una metáfora o una explicación como más simbólica para después al final decir otra cosa, ¿ya? Eso es como lo que más podría complicar un poquito. Entonces, ¿dudas? ¿Se entendió? ¿Está un poquito complicado o está fácil, digamos ustedes? ¿Creen que esto les va a ayudar para poder comprender de mejor forma un texto? Eso es como lo que más me importa saber. ¿Creen que esto les puede ayudar? ¿O si se dieron cuenta de algo? Ay, tengo la garganta muy seca hoy día. Se llama que la garganta la boca, la verdad. Ya, entonces, bien, ¿se entendió? Genial. Los que no me han dicho, yo espero que por favor me hablen cómo se llama la clase, porque, o sea, yo hablo y hablo y hablo, y a mí me gusta hablar, pero lo que a mí más me importa es ver si todos entendieron, ¿ya? Si ver que la forma que yo le estoy explicando es la mejor forma para que ustedes entiendan, o si no, no, porque si se quedan calladitos, yo no sé, o sea, saco mi hipótesis de quizás sí entendieron, pero quizás no es así. Entonces necesito saber, ¿ya? Continuamos. La última. La última es la progresión disociada. Vamos a cambiar esto de acá. La progresión disociada, si se dan cuenta, nosotros aquí tenemos dos palabras. Voy a necesitar la pluma para esto. Tenemos dos palabras. En primer lugar, tenemos acá. Ahora, esta S funciona para ambos lados. Funciona para el dis y funciona para la sociedad. Entonces, dis significa que no tiene. Por ejemplo, disconforme, que no tiene conformidad. Disparejo, que no está parejo. No no se me viene a la mente ninguna otra palabra con dis. Pero en este caso significa que dis es que no tiene sociedad, no tiene sociedad. Es decir, aquí sería sin sociedad. ¿Y qué es una sociedad? Es decir, cuando un grupo de personas funcionan juntas, ¿ya? Por ejemplo, Chile, todos los habitantes funcionan como a un mismo plano. En este caso, un curso, todos los estudiantes, es una sociedad de estudiantes porque todos tienen como el mismo valor, todos tienen la misma función, etc. Pero en cambio, en este tipo de progresión, no, estos temas no están asociados, como pasó en el hipertema, que yo los junté a todos, o sea, el texto los junta a todos y los meten en un saco y ponen como todo dentro de un hipertema grande. No, acá no. Aquí podemos tener un tema, podemos tener hasta 3 temas, yo incluso más, depende del tipo de texto, pero nunca los vamos a juntar. O sea, tenemos que dejar claro en la idea principal de que tenemos 2 temas y que cada uno tiene su forma, cada uno tiene su estructura y no los podemos reunir. ¿Ya? Eso es lo fundamental. Que no lo podemos hacer sociedad, tenemos que decirlo aparte. Vamos a leer el texto. Existen diferencias evidentes entre el absolutismo clásico y el despotismo. El primero se caracteriza por la concentración de poderes en la figura de un monarca. El segundo acepta los principios de la Ilustración para lograr una mayor eficiencia del Estado. En el absolutismo, el rey era elegido por designios divinos. En el despotismo, el gobernante es elegido por el pueblo. En primer lugar, digamos ustedes, ¿cuál creen que serían los temas? Porque pueden ser 2 o pueden ser más. ¿Cuál creen ustedes que son los temas en este texto que acabamos de leer? Ya, a ver, primero tenemos absolutismo clásico, que es el que está acá. Absolutismo clásico. Y el despotismo, muy bien. Esos serían nuestros temas. Entonces, este sería... ¿Dónde está? Entonces, aquí este sería el tema número 2 y acá sería el tema número 1.
Todavía no me acostumbro a esto del lápiz. Soy nueva en esto. Ya, entonces vemos que tenemos dos temas, y es exactamente lo que sale acá. Tenemos el tema número 1, que es absolutismo clásico, ya que ese sería nuestro tema 1. ¿Ya? ¿Y qué se dice del tema 1? Primero, que tiene una concentración de poderes en el rey. Bueno, acá en el texto salía que era monarca, pero monarca es exactamente lo mismo que rey, así que no cambia, se mantiene igual. Y la segunda era que el rey era elegido por designio divino, ¿ya? Incluso aquí vemos que de este tema se fue a este, y se continúa hablando de lo mismo, ¿ya? Y el despotismo, que sería, voy a bajar esto, y el despotismo sería nuestro tema número 2. ¿Y qué se dice del despotismo? 1, que acepta los principios de la Ilustración, y segundo, que el gobernante es elegido por el pueblo. Y si se dan cuenta acá, lo que vemos es que esto está hablando exactamente de lo mismo y genera una diferencia. Y acá también estamos hablando de lo mismo, pero generamos una diferencia. Entonces aquí nosotros vamos a ver que la información se entrega de la misma forma. La información va progresando, pero siempre se mantiene el mismo tema, ¿ya? Siempre está en base a todo esto. Y ninguna parte nos dicen que el absolutismo es más importante que el despotismo porque podrían haber habido, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se dice esto? Como conectores, como el absolutismo clásico, esto. En cambio, más positivamente, el despotismo, o no sé, en contraste, muy negativamente tal, entonces ahí sí podríamos haber visto que uno es más importante que el otro, y obviamente uno va a generar una mayor importancia, ¿ya? Pero en cambio aquí vemos que los dos temas se trabajan igual y ninguno va a sobresalir en el otro. Entonces, tenemos nuestros dos temas, absolutismo clásico y despotismo. ¿Cuál creen ustedes que sería nuestra idea central acá? ¿Qué se dice del absolutismo clásico y qué se dice del despotismo? Y obviamente juntándolo. Obviamente pueden encontrar la idea principal textual en el texto, pero si quieren cambiarla también lo pueden hacer, que sería como lo ideal. Bien, Javi, las diferencias entre el absolutismo clásico y el despotismo. También otra persona me podría haber dicho, no sé, pues, el contraste político del absolutismo y el despotismo también, porque todo el rato se habló sobre política, y ahí el contraste es lo mismo que diferencia, pero dicho de otra forma. ¿Ya? A eso se refiere con la progresión disociada. Puede ser que hay algunos digan, profe, quizás esto se parece mucho al hipertema, pero en el hipertema nosotros lo juntamos todos juntos y generamos una idea grande. En cambio, la disociada, tenemos muchos temas, pero nunca los podemos juntar. Los podemos poner juntos, pero no los vamos a revolver. En cambio, en el hipertema sí los podemos hacer. ¿Se ha entendido hasta ahí? Porque ahora viene nuestro momento de ejercicios. Vamos a sacar nuestra guía de apoyo número 4. Entonces, quiero saber si se entendió, si se comprendieron bien las 4 progresiones. Y si este último como que fue ahí nomás. ¿A qué se refiere con eso? ¿Que fue más fácil? ¿Que fue más difícil? Ya, entiendo. Es que yo creo que los dos últimos, ¿cómo se llama? El hipertema y el último, el de disociada, yo siento que son los más complicados, porque cuando nos meten mucha información en un texto, nos meten muchos temas, nunca sabemos cuál es el más importante, o también podemos encontrarnos que todos son importantes y tenemos que ponerlos a todos juntos. Yo creo que lo fundamental es que nosotros vemos cómo ese tema hace nacer más información. Por ejemplo, vamos a devolvernos acá. En el hipertema, vemos que todo está junto, ¿ya? Y que obviamente no nace, cada tema
no van a ser más información, sino que todo está dentro de uno mismo. Pero en cambio, y se dan cuenta que, por ejemplo, Calígula, Dominiciano y Nerón no sacaron más temas, como más subtemas, sino que siguen hablando exactamente de lo mismo, pero tenemos muchos temas iguales. Pero en cambio acá, el absolutismo hace nacer más temas. Por ejemplo, aquí nace el rey, podría haberse hablado del designio divino y así sacamos más subtemas. Por esa razón, este es tema principal, porque saca más cosas. Y el despotismo, ¿por qué también es tema principal? ¿Y por qué razón está al mismo nivel del absolutismo clásico? Porque también saca más temas, porque, por ejemplo, del despotismo podríamos haber hablado sobre en un párrafo de la ilustración, o también podríamos haber hablado sobre el pueblo, ¿ya? Y ahí vamos a sacar, y de ahí podríamos haber sacado, ¿cómo se llama esto? Más subtemas. Incluso esos subtemas podríamos haber sacado otras cosas. Entonces, para que un tema sea principal, tiene como, solo se me viene a la mente un ejemplo y es como muy, no sé, como que ese tema tiene que tener, como tiene que generar más temas. O sea, solo se me viene a la mente el de la madre, porque soy así. Como que obviamente de este tema madre va a generar más uno. Y obviamente, por ejemplo, imaginemos que, no sé, pues, esta es la abuelita, ¿ya? Y la abuelita tuvo harto hijo, ¿ya? Y cada hijo hizo su familia. Y de esa familia, ¿cómo se llama? Van a generar más cosas. Pero en cambio, por ejemplo, si el despotismo no hubiera generado más temas, no hubiera generado más subtemas, el absolutismo clásico hubiera sido el único tema central. Pero como en este también siguió generando más temas, sí se queda como importante. Lo fundamental para que sea principal es que haga que el texto avance, que haga que el texto tenga más información. Eso es lo fundamental para que un tema o una idea principal sea lo grande o lo macro, ¿ya? Pero vamos a ver con el ejercicio ahora. Bueno, aquí tenemos un texto pequeñito que habla sobre, bueno, un tema que no voy a decir porque obviamente eso lo tenemos que hacer acá. Vamos a leerlo, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer. El budismo es una filosofía práctica, una religión e indiscutiblemente una psicología, basada en la enseñanza de Gautama Buda, que vivió en India probablemente en el siglo IV al 3 a.C., cuando se usa un sentido genérico. Buda es aquel que descubre la verdadera naturaleza de la realidad después de años de cultivo del espíritu, estudio de las diferentes prácticas religiosas y meditación. Para Buda, cualquier persona puede seguir su ejemplo, aclararse con el estudio de las palabras dharma y ponerlas en práctica, lo que conduce a una vida virtuosa, moral y de purificación de la mente. ¿Ya? Lo que nosotros aquí nos vamos a dar cuenta es que como dentro de un mismo texto podemos encontrar muchos temas. Y como vamos a ver, de que todos esos temas vamos a identificar el principal o el más importante. Ya, en primer lugar, dice la idea, vivió en India probablemente en el siglo IV al 3 antes de Cristo. Entonces, para poder identificar el tema, tenemos que hacernos la pregunta, ¿quién vivió en India probablemente en aquellos siglos? Bien, ahí me lo dijo Javi, ¿ya? Y los demás vayan participando igual. Entonces aquí nosotros vamos a poner Gautama Buda, que ese sería nuestro tema, ¿ya? Porque aquí vemos que Gautama Buda... Profe, yo pensé que se ponía números, como cuál es la del más importante al menos importante. Ya entiendo. No. Se pone ahí abajo el tema y después en base a los temas nosotros vemos cuál es el más importante. Este ejercicio se basa a que veamos cuántos tipos de temas podemos encontrar en un texto. Ya, vamos al siguiente. Pero eso es lo bueno que podemos hacer los ejercicios aquí en la clase, por si nosotros teníamos dudas. Ya, vamos a la siguiente. Una psicología basada en la enseñanza de Gautama Buda. ¿De quién está hablando ahí?
¿Dónde está mi lápiz? Bien, del budismo. Ahí sería el tema, el budismo, ¿ya? Porque aquí arriba lo vemos, pues dice, el budismo es una filosofía práctica, una religión indiscutiblemente, una psicología basada en la enseñanza de Gautama Buda. Aun cual no sale filosofía ni religión, lo demás sigue siendo verdadero, ¿ya? Vamos a la tercera. Puede seguir su ejemplo, aclararse con el estudio de sus palabras, ¿ya? Ya que Javi ha participado mucho, lo vamos a dejar descansar y los demás necesito que me vayan participando acá. ¿Ya? Sí, Javi, sí, tómese su descanso para que sus compañeros también puedan participar porque necesito ver si se va entendiendo o no. Tómese un pequeño descanso en este texto, ¿ya? Vamos a la tercera. Entonces, ¿quiénes o quién pueden seguir su ejemplo, aclararse con el estudio de sus palabras? Bien, Cristel, las personas, o también podemos poner cualquier persona, ¿ya? No me alcanzó. Ya, cualquier persona, ya. Y ahora Cristel y Amy también van a descansar y vamos a esperar que los demás también puedan participar. Y vemos la 4, que es, descubre la verdadera naturaleza de la realidad. ¿Quién descubre la verdadera naturaleza de la realidad? Sí, yo sé que sabe, pero vamos a esperar a sus compañeros. Necesito que los demás participen. No los quiero obligar tampoco, pero hay que hacerlo a veces. Ahora entiendo a mi madre cuando me obligaba a hacer cosas. Pero ya, necesito que los demás me participen, que necesito que me digan cuál es el tema de esa idea. ¿Quién descubre la verdadera naturaleza de la realidad? Vamos a esperar a los demás. Bien, Matías, Buda. Entonces, aquí nosotros vemos que tenemos Gautama Buda, tenemos budismo, cualquier persona, tenemos Buda, incluso hay más temas como meditación, como palabras, etc. Y aquí nosotros tenemos que ver cuál de estos temas que están acá es el más importante. ¿De dónde nace todo eso? Porque para yo haber hablado de cualquier persona o de Buda o del Dharma, yo tuve que haber sacado algo desde el inicio. ¿Dónde está nuestra alternativa, o sea, nuestra alternativa, nuestra idea principal? ¿Cuál sería nuestra alternativa, o sea, nuestra idea principal? Ay, pucha, pero puedo usar el micrófono. Yo no tengo problema en que usen el micrófono. Ah, dije, ¿cuál sería la idea principal acá? Y para nosotros ver la idea principal, primero, de todos estos temas que están acá, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el que hacen hacer todo? ¿Qué es más importante? ¿Gautama Buda, budismo, cualquier persona o Buda? ¿Cuál es el más importante de todo eso? Bien, Javi, el más importante aquí es budismo. Entonces, ¿por qué? Porque desde el budismo yo pude hablar de Gautama Buda, seguí hablando de Buda, empecé a hablar de cualquier persona, etc. Entonces, ¿cuándo se habla del budismo? Acá, al inicio del texto. ¿Y qué se dice del budismo? Que es una filosofía práctica, una religión, una psicología basada en la enseñanza de Gautama Buda. Esa sería nuestra idea principal, ¿ya? Porque del budismo yo empecé a hablar de todos los demás temas. Vamos al siguiente ejercicio. Ya, a ver, vamos a leerlo y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Solía decirse que en el territorio del cómics y de la novela gráfica era esencialmente masculino, pero desde que las mujeres empezaron a dibujar y mostrar su mirada, esa tradición se dio ante un movimiento creciente, el cómic feminista, de madres fuertes que enfrentan la desigualdad a chicas enamoradizas capaces de someterse. Cada viñeta revela la diversidad de un feminismo cada vez más plural. Para entender el poder de su dibujo, basta conocer la novela gráfica Virus Tropical Editorial Común de Paola Gaviria, más conocida como Power Paola.
Sus trazos en blanco y negro ya recorren el continente, incluso tienen una versión en cine que se presentó este año en Bafisi. ¿Será posible? Será porque la historia es impactante. Una mujer casada con un ex sacerdote consulta a diversos médicos por qué le crece inexplicablemente el vientre. Le diagnostican un virus tropical, pero en verdad es Paola, su tercera hija y una de las protagonistas de la trama. Wow, se ve súper interesante. Y entonces aquí nosotros vemos que hablamos de muchas cosas. Empezamos hablando de algo, luego vamos avanzando y después terminamos hablando de otra cosa. Y entonces aquí tenemos muchos temas. Lo primero que vamos a hacer identificar cuáles son los temas que tenemos presentes en este texto. ¿Ya? Vamos a intentar que participemos casi todos. Nuestra primera idea es, le diagnostican un virus tropical que en verdad es Paola, su tercera hija. Entonces, ¿a quién le diagnostican un virus tropical? Para poder identificar el tema tenemos que ver a quién le diagnostican un virus tropical. Bien, entonces aquí vamos, bien ahí, entonces vamos a poner aquí una mujer casada. Ya, ¿qué es lo que dijo su compañera? Hoy me salen terribles las... Ya, luego, segundo tema, segunda idea. Revela la diversidad. Sí, pueden es que este es otro texto, ¿ya? Así que, por ejemplo, Amy ya dijo esta, entonces vamos a ir a las demás, ¿ya? Si ustedes ya dijeron una, bien, y las demás participan sus demás compañeros. Entonces, ahora usted puede participar, porque hay que dejarle para que todos puedan decir algo. Vamos a la segunda. Revela la diversidad de un feminismo cada vez más plural. ¿Quién revela la diversidad de un feminismo cada vez más plural? Bien, la viñeta. O cada viñeta. ¿Ya? Y obviamente, ¿la viñeta de qué? De un cómics. Porque porque si nosotros solo ponemos la viñeta, para una persona que no ha leído mucho el texto, no entiende qué es la viñeta, pero es la viñeta obviamente de un cómics, para que se entienda que se viene desprendiendo de aquello, ¿ya? Tercera idea. Tienen una versión en cine que se presentó este año en Bafisi. ¿Quiénes tienen una versión, cómo se llama? Eso. Power Paola. A ver, espera, necesito ver el texto porque se me acaba de... Ahora sí, bueno, no. Ahora sí. Ya, a ver. Tienen una versión en cine que se presentó este año en Bafisi. ¿Dónde está eso? Lo voy a leer. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Matías. Muy bien. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Power Paola? ¿No? ¿Qué habían dicho? No sé. Me perdí cuando se me agrandó la pantalla. Bien, eso era. Virus tropical. Sí, porque ahí hablamos sobre, por ejemplo, a Paola Gaviria, más conocida como Power Paola, sus trazos en blanco y negro ya recorren el continente, incluso tienen una versión en cine que se presentó este año en Bafisi, ¿ya? ¿Quién tiene una versión en cine que se presentó este año en Bafisi? La novela gráfica Virus Tropical, ¿ya? Entonces aquí ponemos Virus Tropical, ¿ya? Siguiente, era esencialmente masculino. ¿Quién era esencialmente masculino? Bien, los cómics y las novelas gráficas. Pero aquí se dan cuenta, este verbo estaba en singular. Y decir los cómics y las novelas gráficas saldría como de la coherencia. Entonces tenemos que poner el territorio
de los cómics y novelas gráficas. ¿Ya? Que es como exactamente lo mismo, pero es simplemente para que ese él responda a ese era, ¿ya? Y la última, sus trazos en blanco y negro ya recorren el continente. Ese es sus trazos, este que está acá. ¿Responde a quién? ¿A qué tema o a qué sujeto? Bien, a Paola, ¿ya? A Paola. O Power Paola, como la quieran llamar ustedes. Da igual porque es, obviamente, estamos hablando de la misma persona. Y aquí nosotros nos damos cuenta que, obviamente, una mujer casada, la viñeta del cómic, tenemos Virus Tropical, el territorio vegetal y Paola. Ya, sí, nosotros, ¿cómo se llama? ¿Qué problemática podemos tener para poder identificar el tema central de la idea? Es que aquí nosotros vemos que tenemos un párrafo que habla única y exclusivamente del texto de Power Paola, y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas. Y acá tenemos simplemente un párrafo de 5 líneas. ¿Alguien me puede decir, profe, sabe qué? Porque aquí se habla más de Power Paola, ella sería sí o sí el tema central, o lo que ella hace sería el tema central. Pero para haber nosotros hablado de Power Paola, de su novela y de todo el tema, nosotros tuvimos que haber hablado de algo antes. O sea, este texto empezó hablando de algo, para que nosotros habláramos de Power Paola. Entonces, ahora yo les pregunto, solo el tema, ¿cuál creen que es el tema central? Bien, el feminismo en los cómics. Ese sería nuestro tema central, el cómics feminista, que es el que está acá. Entonces, el cómics feminista sería nuestro tema central. Ahora, ¿qué se dice del cómics feminista? ¿Pueden juntar todo lo que se dijo o pueden como ¿cómo se llama? Buscar lo más importante. Entonces, cuando yo ya sé mi tema, que en este caso, a ver, aquí donde tengo espacio. Yo cuando ya tengo... ¿El ¿Ah? tema se puede, o sea, la idea principal se puede sacar del texto o hay que buscar la idea principal de todos los temas que tenemos? No, solo de, o sea, la idea principal del tema central. Este es el tema central y al tema central yo le tengo que preguntar Porque qué se en dice. la anterior sacamos como la idea principal de los temas. Sí, po. Por ejemplo, acá nos damos cuenta que el único como cercano al cómics feminista es el que está acá, en la viñeta del cómics feminista. Y de ahí empezó a nacer todo lo demás, mujer casada, virus tropical, territorio y tal. Pero lo importante en este tipo de texto, que en este, si no me equivoco, la encadenada, que veamos de dónde nace toda la información. Para nosotros haber hablado, no sé, pues, del texto de Paola Gaviria, para haber hablado de la misma Paola Gaviria, para haber hablado sobre lo demás, teníamos que tomar en cuenta que existe el cómic feminista dentro del territorio del cómic y la novela gráfica. Entonces aquí nosotros juntamos estos dos temas y podemos crear un tema, ¿cómo se llama? Macro, que es el cómic feminista. ¿Y qué es lo que se dice de aquel? Que esa sería la idea principal. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, entonces, ahora, les vuelvo a preguntar, ¿qué se dice o qué se dijo sobre el cómic feminista? Juntando obviamente este y este. Si se equivoca, no importa. Por lo menos intente, ¿cómo se llama? Hablar. Por ejemplo, miren, al inicio, Cristel, dígame. No, nada, me equivoqué. Ah, Empecé con el tema. ah, ya. Pero mira, aquí decía, solía decirse que el territorio del cómic, la novela gráfica, era esencialmente masculino.
pero desde las mujeres empezaban a dibujar y mostrar su mirada en esa trascendencia en un movimiento creciente del cómic feminista, ¿ya? Entonces podríamos decir que el cómic feminista ha tomado fuerza dentro del territorio del cómics y la novela gráfica. Entonces nuestra buena idea principal sería, no sé, pues a ver, la evolución, no, la evolución no, sería como el creciente movimiento del cómic feminista en el territorio del cómics y la novela gráfica, o el creciente poder, o algo así, pero no se me viene así como a la mente algo grande. Pero obviamente que el cómic feminista ha ganado territorio dentro del cómics y la novela gráfica. Ya esa sería como la idea principal, que ha tomado fuerza, que tiene diversidad. A ver, diversidad del feminismo en el cómics y la novela gráfica también podría ser una buena idea principal, ¿ya? Pero lo que creo que se den cuenta es que, por ejemplo, nunca va a importar qué tanta extensidad tenga la información, ¿ya? Porque imaginemos que este es un texto grande, y este mismo texto podría haber habido, o sea, podríamos ver otro párrafo que ya no hable de, por ejemplo, Paola Gaviria, sino que hable sobre otro texto u otra historia, pero todas esas historias se van a desprender del cómic feminista, ¿ya? Para nosotros haber hablado de esto, salió de aquello. Entonces ahí se genera esa progresión encadenada. No simplemente hay que ver que porque se dijo más de aquello es más importante, no, aquí no vemos cantidad, sino que vemos calidad, vemos coherencia de la información. Bueno, para ir cerrando la clase vamos a ver el último texto, vamos a responder solo una preguntita, porque obviamente ya estamos mucho tiempo acá y tampoco es muy bueno exigirle tanto al cerebro. Vamos a leer este texto de Noam Chomsky. Tienen 2 minutitos para leer este texto, ¿ya? Vamos a ir viendo la velocidad lectora. Cuando se cumplen los 2 minutos, yo le voy a decir, y vamos a ver cómo está esa rapidez de lectura, ¿ya? Los 2 minutos empiezan ahora. Cuando lo terminen, me mandan el listo al chat o me avisan por el micrófono, como ustedes lo prefieran. Ya ves, vamos, se cumplió un minutito, nos queda uno. Ya, listo, ya. Justo se cumplieron los 2 minutos. Maravilloso. Significa que esa lectura no va bien, o sea, va súper bien, ¿ya? Bueno, aquí tenemos lo primero que vamos a hacer es hacerle la ojeada al texto. Vemos que aquí tenemos 2 autores, número 1 y número 2. Tenemos a... ¡Ay, qué horrible eso! Debía haber usado el lápiz. Tenemos, todavía no me acostumbro a que tengo el lápiz acá. Tenemos a Noam Chomsky y tenemos a Edgar. ¿Ya? Y ¿cómo se llama esto? El título de este fragmento o este texto es Los Guardianes de la Libertad, ¿ya? Y tenemos un texto no tan, ¿cómo se podría decir?, tan extenso. Entonces aquí nosotros vemos que nuestra pregunta es, los países mencionados al comienzo del párrafo son aquellos que tenemos que tener en cuenta que aquí nuestro tema por el cual nos están preguntando son los países, ¿ya? Porque aquí vemos que hay hartos temas, está medios de comunicación, está élite, está, ¿cómo se llama? El poder, burocracia, gobierno, tenemos hartos temas,
¿ya? Pero obviamente aquí se nos están preguntando única y exclusivamente por uno en específico, que serían los países. Entonces ahora vamos y vamos a identificar dónde se habla de los países en este texto, que sería aquí al inicio, ¿ya? Lo primero que quiero que hagan es que me digan, que me manden cuál es la alternativa en la cual ustedes creen que es de este texto, y después vamos a ir viéndola cada uno, ¿ya? Cada una de las alternativas. Recuerden que obviamente la alternativa no va a ser exactamente lo mismo que sale en el texto, hasta este puntito. La respuesta está hasta acá, todo lo que está ahí. Pero sí tiene que ser coherente y tiene que ser como lo mismo, pero con otras palabras de lo que se dijo acá, de lo que se hizo en torno a los países. ¿Ya? Entonces, mándenme sus alternativas, la que ustedes crean que puede ser, y vamos a resolverla. Ya, a ver, Matías me dice, estoy entre la B y la D. Y a ver, vamos a marcar la B y vamos a marcar la D. Emi me dice B. ¿Cómo? ¿C? No, no entendí. Matías, dígame, ¿entre B y C o D y C? Ah, B y C, ya. Entonces la D no. Ya la voy a borrar porque si no me voy a confundir. Ya. Entre la B y la C, ya. ¿Los demás? Y ahí Cristel igual me dice que es la C. Otro gustito para la C. Bueno, miren, mientras sus compañeros me mandan las alternativas correctas, espero que todos me las manden, vamos a leer esta pequeña parte donde se habla de los países, ¿ya? En los países donde los resortes del poder están en manos de la burocracia estatal, mediante el control monopolístico sobre los medios de comunicación, a menudo complementando con la censura oficial, resulta obvio que dichos medios están a servicio de los fines de una determinada élite. ¿Ya? Vamos a ir viendo, vamos a dejar la B y la C para el final. A. No han alcanzado un desarrollo económico avanzado. No, en ninguna parte nos hablan sobre eso. Quizás es algo que podamos deducir o quizás podamos inferir, pero no se dice. Así que la borramos. Porque aquí no estamos hablando de inferencia y lo otro, que no me acuerdo cómo se llama. La deducción. Vamos a la E. No permite la existencia de medios de comunicación de masa, ¿no? Porque aquí incluso dicen que existen medios de comunicación, ¿ya? No porque sean manipulados significa que no vayan a existir, siempre van a existir, así que no. D. Solo tienen medios de comunicación estatales. Sí tienen medios de comunicación y dicen que están en manos de una burocracia estatal, sí, pero dice solo. En ninguna parte nos dicen que obviamente solamente hay medios de comunicación estatales, porque pueden haber otros tipos de medios de comunicación, pero los más importantes son esos, pero en ninguna parte dicen que son los únicos. Así que solamente por esa palabra está mala. Porque si hubiera sido, ¿tienen medios de comunicación estatales? Sí, está bien, pero solo por ese solo está mala. ¿Ven que una sola palabra puede arruinar toda una buena alternativa? Vamos a la B. Tienen un sistema democrático deficiente. Bueno, obviamente porque todo el poder está en base a una burocracia estatal, tienen un control monopolístico y obviamente están determinados por una élite, ¿ya? Y que genera una censura oficial. Todo eso es deficiente, sí, ¿ya? Obviamente tienen un sistema deficiente, pero en ninguna parte dicen que tienen un sistema democrático. Es más, hablan sobre que hay un control monopolístico, es decir, de un solo poder, un solo partido. No es que hay como mucha gente participando, porque democrático significa que es la voz del pueblo, que obviamente el pueblo elige, pero cuando hay un solo control es más totalitario, cuando uno solo está gobernando, ¿ya? No es como monarquía, es más totalitario. Entonces, en este caso, no. Por esa palabra, no. Y la C, que no es la alternativa correcta,
¿tienen gobiernos autoritarios? Sí, porque los gobiernos autoritarios tienen un control monopolístico, censuran la información, determinan, son determinados por una élite que los controla, ellos controlan los medios de comunicación en base a una burocracia estatal. O sea, todas estas características son de un gobierno autoritario, que esa sería nuestra alternativa correcta. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Ven cómo de ver solamente el tema y cómo fue progresando la información? En este caso, hasta aquí sería una progresión continua, porque se siguió hablando exactamente de los países y cómo afectaba esto a los países. Luego ya más adelante tenemos otro tipo de progresión, porque se sacan los medios de comunicación y se empiezan a hablar únicamente de ellos.